Buenos días, querido público, sean todos bienvenidos a este nuevo video. A los que están viendo este video por primera vez, también darle la cordial bienvenida para que aprendan el idioma quichua. Bueno, en esta ocasión vamos a ver conjugaciones de verbos en quichua, principalmente lo que se refiere en presente simple. Así es que vamos a empezar. En primer lugar, debemos nosotros conocer lo que son pronombres personales y verbos para después poder conjugar. En cuanto a los pronombres personales, debemos saber que en el idioma quichua se maneja 6 pronombres principalmente. Vamos a ir a continuación viendo lo que son pronombres personales, pero también debemos saber lo que son verbos. Y en cuanto a verbos, debemos también entender y saber que toda palabra quichua que termine en na es un verbo. A excepción de ciertas palabras, son mínimas las palabras que terminan en na, pero no son verbos o a su vez tienen doble significado. En la última parte voy a explicar también lo que se refiere a esto. Así es que a continuación voy a explicar lo que son brevemente pronombres personales en quichua. Como ustedes pueden observar aquí, tenemos lo que es shuksha, que significa singular. Tenemos 3 pronombres singulares que en este caso son ñuka, yo, kan, que sería tú, y pai, él o ella. Y más abajo tenemos otra gráfica, otro cuadro donde dice tauka, que son pronombres plurales. En este caso tenemos lo que es ñukanchik, nosotros, kankuna, que viene a ser ustedes, y paikuna, ellos. Como les decía, en pronombres personales se maneja 6 principalmente. En este caso yo les dije es ñuka, kan, pai, ñukanchik, kankuna y paikuna. Son 6 pronombres principales en quichua. Ahora vamos a ver lo que son verbos en quichua. Lo que les decía anteriormente, que toda palabra en quichua que terminen en na es un verbo. Ustedes podemos ver aquí varios ejemplos de verbos en quichua. Y como ustedes pueden darse cuenta, todas las palabras que están escritas en quichua terminan en na. Por decir aquí, akuna, que significa masticar, awana, tejer, mikuna, comer, pichana, barrer, armana, bañar, asina, reír, y así podemos seguir dando lectura a todos los verbos que están escritos acá. Para no demorarnos mucho, solo voy a dejar esto aquí para que ustedes puedan ver, y si también tienen tal vez un verbo en español que no sepan su significado quichua, también pueden escribir en comentarios para yo darles la traducción a quichua. Así es que vamos a seguir con el siguiente. Ahora, reglas básicas para hacer una conjugación. Aquí yo les voy a explicar principalmente qué reglas nosotros debemos aplicar para poder conjugar verbos en quichua. Entonces aquí nosotros tenemos para cada pronombre, ejemplo aquí dice, en el primer pronombre, acuérdense que el primer pronombre era ñuka, al verbo yo quito a y aumento la i. Y al hacer eso me quedaría así: ñuka mikuni, que significaría yo como. Vamos a ver en el segundo, dice, ahora en el segundo pronombre kan, al verbo yo quito a y aumento ki. Y al hacer eso, la conjugación me queda de esta forma: kan mikunki, que significa tú comes. En el tercer pronombre pai, al verbo quito a, y en esta ocasión yo no aumento nada en esa conjugación, simplemente quito a y me queda pai mikun, él o ella come. Hasta aquí los 3 primeros pronombres singulares. Ahora vamos a ir a los 3 siguientes pronombres que son plurales. Dice en el cuarto pronombre ñukanchik, al verbo yo quito a y aumento chik. Al hacer eso yo tengo ñukanchik mikunchik, que significa nosotros comemos. En el quinto pronombre kankuna, al verbo yo quito a y aumento kichik. Me quedaría kankuna mikunkichik, que significa ustedes comen. Y en el último, sexto pronombre paikuna, al verbo yo quito a y aumento kuna. Al hacer eso yo tengo la conjugación paikuna mikunkuna, que significa ellos comen. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, para cada pronombre quito algo
en este caso solo la letra A, y voy aumentando lo que ustedes pueden observar, lo que está ahí de rojo, ¿de acuerdo? Así es que para explicarles aún mejor, o más bien simplificado, he hecho un cuadro donde van a ver ustedes lo que se quita y lo que se va aumentando al verbo, no al pronombre. El pronombre se mantiene ahí. Entonces acuérdense de los pronombres de aquí: ñuka, kan, pai, ñukanchik, kankuna y paikuna. Entonces ñuka era yo, kan era tú, pai es él o ella, ñukanchik nosotros, kankuna ustedes y paikuna ellos. Entonces aquí tengo los pronombres, acá tengo los verbos, pero antes de eso vamos a ver, aquí dice quito al verbo, no al pronombre, ¿ya? Al verbo yo quito, para toda conjugación yo quito lo que es la letra A, la última letra A del verbo. Una vez que yo quite A, me quedaría el verbo únicamente, lo que ustedes pueden ver aquí de negro, sin el rojo todavía, está puñón, ¿no es cierto? Una vez que yo quito A, aumento esto en cada pronombre. En ñuka aumento I, está aquí de rojo. En kan aumento ki, ¿sí? En pai, lo que les decía, no se aumenta nada, simplemente quito. En ñukanchik aumento chik. En kankuna aumento kichik. Y en paikuna el kuna. Y una vez que yo haga esto, el verbo, en este caso yo voy a conjugar, o mejor dicho conjugué el verbo puñuna, que significa dormir. Entonces acá yo tengo ya el verbo conjugado, está ya todos los verbos sin la letra A y aumentado lo que ya propone acá. Entonces quedaría así: ñuka puñuni, yo duermo. Kan puñungi, tú duermes. Pai puñun, él o ella duerme. Ñukanchik puñunchik, nosotros dormimos. Kankuna puñunkichik, ustedes duermen. Y paikuna puñunkuna, ellos duermen. Entonces de esta forma ustedes pueden entender de mejor manera cómo se hace la conjugación en presente simple. Aquí ya para que entiendan ya de una forma más general, mucho mejor, he hecho una conjugación ya sin explicaciones, sin nada, sino directamente. Entonces aquí tengo lo que es la fila de Quichua y aquí la traducción. En este caso yo conjugué el verbo pugyana, que es jugar. Aquí tengo ñuka pugyani, yo juego. Kan pugyanki, tú juegas. Pai pugyan, él o ella juega. Ñukanchik pugyanchik, nosotros jugamos. Kankuna pugyankichik, ustedes juegan. Paikuna pugyankuna, ellos juegan. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, no es muy complicado esto, es más bien un poquito fácil para que ustedes aprendan de la mejor manera. Los que ya han visto los videos anteriores, yo he estado publicando únicamente vocabularios y todo lo demás, pero conforme pase el tiempo y también con las conjugaciones ya vamos a ir aprendiendo a hacer oraciones y como no también ya ir armando frases. Así es que ese es el video que quería compartir con ustedes. Más bien agradecerle por la acogida de los videos anteriores, porque también ha habido personas que han ido preguntando sobre más vocabularios y como no también sobre las conjugaciones. Por esa razón es que hice este video explicando la conjugación de verbos en presente. Próximamente ya estaré haciendo también en futuro y en pasado. Entonces, para que ustedes puedan interactuar de mejor manera, en comentarios pueden escribir una conjugación de cualquier verbo con su pronombre y poner la traducción. Yo estaría respondiendo perfecto si está bien hecho, o también si es que hay algo de corregir, también estaría corrigiendo, y de esa forma ustedes pueden aprender de mejor manera y aplicarlo diariamente para el aprendizaje y el fortalecimiento del idioma. De mi parte, muchas gracias, y como todos ustedes saben, siempre al último yo explico, o mejor dicho leo, una frase que en esta ocasión dice así: saber otro idioma es como poseer una segunda alma. Entonces el idioma quichua o cualquier idioma nos abre muchas puertas a conocer nuevas tradiciones, nuevas culturas. Así es que invitarles a todos ustedes para que aprendan y sigan fortaleciendo el idioma, que es bastante importante para nosotros y
para todas las personas que nos rodean. Una vez más, muchas gracias. Yupay Chani Mashikuna.